ver, vamos a ver dónde quedamos aquí. La reconvención. Bueno, dijimos que en materia contencioso administrativa es muy difícil que exista una reconvención, ¿no? Por muchas razones, como las que ustedes ven en la pizarra, porque la primera de ellas, yo diría la fundamental, es que ustedes saben que el objetivo del contencioso administrativo es llevar a cabo un control de legalidad de los actos y resoluciones pronunciadas por una administración pública, ¿no? Vale decir, si las disposiciones que lleva a cabo se rigen o no a ley. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Y cuando hay una reconvención, es la parte adversa, en este caso, sería la administración pública, quien tendría que demandar un control de legalidad a la parte adversa, ¿no? Pero lo que no es posible, por el sencillo hecho de que la parte adversa, vale decir, un administrado, no lleva a cabo ninguna, no produce actos y resoluciones administrativas, ¿no es cierto? Por consiguiente, es difícil e impensable sostener que podría efectuarse un control de legalidad en reversa. ¿Me entendieron? Eso no es posible hacer, ya que, tal cual dijimos preliminarmente, el único que puede exigir un control de legalidad es el administrado a la administración. Pero vamos a hacer un pequeño cuadrito para que ustedes entiendan de manera más apropiada esto. A ver, veamos. Estamos hablando del control de legalidad, ¿no es cierto? El control de legalidad se lo lleva a cabo o lo impulsa, podríamos decir, el administrado a la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública debe pronunciar sus resoluciones administrativas finales, incluidos sus actos administrativos previos, deben ser absolutamente legales, es decir, regidos a ley. Eso es lo que exige el administrado por parte de la administración pública, porque cuando ustedes van a una administración pública cualquiera, ¿no es cierto? Lo que ustedes quieren es que lo que vaya a acontecer en sede administrativa se rija específicamente a ley, ¿no es cierto? Es decir, todo el procedimiento administrativo, lo que hemos denominado legajo administrativo, debe regirse a ley, ¿no es cierto? Debe regirse por un debido proceso, es decir, aquí vamos a ponerle debido proceso ¿verdad? Y permitirle su derecho a la defensa. Entonces, le reitero, cuando un administrado acude a lo contencioso administrativo, lo que demanda de la administración pública es que todos sus actos y resoluciones administrativas que vaya a dictar se rijan a ley.
¿verdad? Eso es lo que desea y debe hacerlo la administración pública. Sin embargo, cuando hablamos de reconvención, que sucede a veces en procesos ordinarios en materia civil, todo se invierte y el demandado pasa a convertirse en demandante. ¿Por qué? Porque plantea una nueva demanda. ¿No? De tal suerte que quien fuera demandado pasa a ser demandante, le plantea una demanda a quien lo demandó, ¿no? Lo que no puede acontecer en materia contencioso administrativa. ¿Por qué razón? Porque básicamente el contencioso administrativo se plantea para exigir un control de legalidad en sede administrativa. Porque ¿quién hace un juzgamiento y no el administrador? ¿Captaron la idea? Doctor, Sí. disculpe, se lo escuchan cortado. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a borrar esto. Bueno, les decía, no sé si ahorita voy a tratar de aumentar un poquito el volumen. Si de repente se puede eso. Espero que ahora me estén escuchando mejor. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Estoy mejor. Bueno, lo importante es que ustedes capten la siguiente idea, que es muy concreta, y es importante que ustedes así lo sepan. No puede existir una reconvención en lo contencioso administrativo porque en el contencioso administrativo lo que el administrado demanda es un control de legalidad de los actos y resoluciones que dicta la administración pública. Por consiguiente, no podría ser que la administración pública le demande lo mismo al administrado, porque el administrado, ¿no es cierto?, no lleva a cabo ningún control de legalidad porque no maneja ningún procedimiento administrativo. ¿Está claro? Entonces es ilógico, posible suponer una reconvención. ¿No es verdad? Básicamente es eso, porque en todo caso, quien se rige por un procedimiento administrativo es la misma administración pública. Es la administración pública, en ningún caso el administrado. ¿Está claro? ¿Sí? Era simplemente eso. ¿Puede volver a repetir lo último, por favor, doctor? Bueno, les decía lo siguiente. Primero yo creo que ya han llevado esta materia civil, lo que es la reconvención, ¿no? Cuando usted le demanda en materia civil un proceso, una demanda por cobro de dinero, lo que fuere, ¿no? Usted puede contrademandar. Es decir, de ser demandada o demandado puede pasar a ser demandante dentro del mismo proceso. ¿Sí? Contesta la demanda, pero al mismo tiempo reconviene con una nueva demanda y de donde resulta que ese proceso que nació con una demanda
está compuesto ahora por dos demandas, las que realizó el demandante y luego la que demandó el propio demandado. ¿Está claro? Esa es la reconvención, ¿cierto? Cuando es posible hacerlo, la ley así lo permite. Sin embargo, en materia contencioso administrativa, esto no es posible. No es posible hacerlo por el sencillo hecho de que el contencioso administrativo, su objetivo primordial, básico, esencial, es llevar a cabo un control de legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública. Pero ¿quién demanda ese control de legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública? Viene a ser el administrado, porque le dice, yo estoy pidiendo algo en su administración pública. Estoy pidiendo la autorización de apertura de un negocio. Yo, como administrador, le estoy pidiendo que me autorice, ¿verdad? Entonces, exijo de parte de la administración pública, digamos de la alcaldía, que se rija ley, que todas sus actuaciones se rijan de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, etc. Pero ¿quién es el único que puede pedir el control de legalidad? Es el administrado, es la ciudadanía, es la gente que acude a las administraciones públicas a solicitar que la prestación de algún servicio, de algún trámite, etc. No puede ser al revés, ¿no? Porque nosotros, como ciudadanos, como una persona común y corriente, no prestamos servicios públicos, no realizamos procedimientos, no hacemos justicia administrativa. Entonces, ¿quién hace justicia administrativa en este caso? Es la administración pública, cuando ustedes le piden algo. No es a la inversa. Es por eso que usted no puede contrademandar, no puede reconvenir. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Bueno, me alegro. Cualquier duda, para eso estamos, ¿no es cierto? Porque lo importante es que ustedes siempre sepan lo que vamos señalando. Bien. A ver. Es por eso que en esta diapositiva, reconvención, hemos señalado, no hay reconvención en un proceso contencioso administrativo al no existir materia que dilucidar sobre la que recaería el control de legalidad. Porque el único que debe regir sus actos y resoluciones a la legalidad es la administración pública. ¿Verdad? Ahora, la autoridad que dictó la resolución jerárquica, porque dijimos que en la mayoría de los casos, la resolución jerárquica es la última resolución administrativa, la definitiva, la final, que se conduce, evidentemente, luego de que usted ha agotado todas las instancias administrativas a nivel interno. Entonces, finalmente se concluye con una resolución jerárquica, eso ya lo dijimos. Por lo tanto, no puede reconvenirse, ¿cierto? La administración no puede reconvenir su propia decisión, porque el control de legalidad recae sobre los actos administrativos, recae sobre esa resolución jerárquica. Entonces, no puede reconvenirse así. ¿Está claro? Sería una contradicción total. Bien. Es lo que hemos señalado al final, como tal, no puede impugnar y menos controlar su propia resolución, su propio razonamiento. Bien. Esto es lo que dijimos acerca del proceso contencioso administrativo, que es un proceso, recuerden ustedes, ordinario de puro derecho, ¿no? Y se caracteriza por contener solamente una réplica
y unidúplica. Dijimos que la réplica y dúplica permite tanto a la administración pública como al administrado participar en 2 ocasiones cada uno de ellos, ¿no es cierto?, antes de que el juez en materia contencioso administrativo dicte sentencia, ¿no? Entonces corre traslados, ¿no? Primero se escucha a la parte demandante, luego al demandado, luego nuevamente al demandado y luego demandante y luego nuevamente al demandado para que finalmente el juez dicte sentencia. Dijimos, y es bueno que ustedes así lo noten, que un ordinario de puro derecho no hay término de prueba, no hay excepciones, no hay la oposición de excepciones, no hay apelación de la sentencia. ¿Por qué? Porque es un proceso que se lleva a cabo y se lo resuelve en única instancia. Un proceso, digamos, podríamos decir sui generis, que, digamos, entra en cuestionamiento respecto a su debido proceso, al que todos nos debemos y todos los procesos deberían tener, pero que en este caso no existe, ¿verdad? Bien. Si yo les preguntara en este momento y quisiera que algunas personas respondan, ¿cuál es la diferencia respecto al debido proceso de los contenciosos administrativos y de los contenciosos administrativos, los comunes y los especializados? ¿Cuál será la diferencia fundamental? Les reitero la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un contencioso administrativo especializado y un contencioso administrativo común respecto al debido proceso? ¿Qué me podrían responder? Porque yo estoy viendo que hemos llevado lo que es el contencioso administrativo común, ¿no es cierto? ¿Cuál será la diferencia con el especializado? ¿Alguien desea responder? A ver, revisen sus apuntes. ¿Cuál es? El especializado, doctor, es el tributario por tener una norma específica. Y el común es que cualquier persona o ciudadano puede acudir. Ya, Caterina, muy bien. ¿Cuál es la normativa que tiene en consecuencia el contencioso administrativo especializado? ¿Cuál es? Está muy bien su respuesta, Caterina. Pero ¿cuál es esa? Dígame. ¿Puede volver a repetir? Usted se ha referido con acierto que el contencioso administrativo especializado tiene su propia normativa, dice, ¿no es cierto? ¿A qué normativa usted se refiere? Si no me equivoco, doctor, es el de control fiscal de materia, un ejemplo. No. ¿A qué normativa usted alude cuando dice el contencioso administrativo tiene su propia normativa? Y es una respuesta acertada. Pero, ¿a qué normativa usted alude concretamente? ¿Alguien desea responder? Está bien, Caterina, la felicito. Buena su respuesta. ¿Ley Zapota, doctor, la 1178? No, no de manera puntual. A ver, otra. Bien. Lo que les he estado explicando es que el contencioso administrativo es especializado cuando evidentemente, tal cual dice su compañera, lo dijo, tiene su propia normativa, una normativa exclusiva
para el funcionamiento de esa administración pública. Tiene sus propios reglamentos. Y esa normativa en concreto respecto a estos contenciosos administrativos especializados es que tienen dos tipos de normativas muy importantes. Una adjetiva y la otra sustantiva. Es decir, tiene una normativa procesal en sede judicial que le permite conocer a los jueces en materia contenciosa administrativa el contencioso tributario. Solamente para asuntos impositivos y no para otros. Eso demuestra su exclusividad, eso demuestra su especialidad. Pero no solo materia adjetiva, sino también sustantiva. ¿Por qué razón? Porque existe en materia tributaria leyes sustantivas, como es la ley 843, la 1602, etc. Y no solo eso, hay un conjunto de disposiciones que no solo están en la ley, sino en sentencias constitucionales. Entonces, cuando hablamos de especialidades o de un contencioso administrativo especializado, estamos suponiendo que ese contencioso administrativo tiene fundamentalmente un proceso contencioso puro, solo para él. Ahora, dijimos también que esto se da en el caso de los coactivos fiscales. Como decía María Elena, evidentemente hay un control fiscal que lleva a cabo en el coactivo fiscal, ¿no es cierto? Por eso es su nombre. Y es especializado también porque contiene las dos características. Un código procesal, una ley procesal y otra adjetiva, ¿cierto? La procesal es el proceso coactivo fiscal, solo para atender ese tipo de casos. Y la sustantiva, ¿no es cierto?, que está constituida por todas aquellas disposiciones de control gubernamental a cargo de la Contraloría General del Estado y de las auditorías internas. Por consiguiente, estamos aclarando que esos son los procesos contenciosos administrativos especializados, básicamente los dos. Ahora, quisiera que alguno de ustedes, por favor, sea amable en explicar la característica contraria de los procesos ordinarios de puro derecho, a diferencia del especializado en materia contencioso administrativa. ¿Alguien desea opinar? Se caracteriza porque tiene réplica y dúplica, doctor. ¿Qué me decía, perdón? María Elena, adelante. Se caracteriza por tener réplica y dúplica, doctor. Sí, está bien. Exacto. ¿Y eso qué significa en cuanto al debido proceso se refiere María Elena o cualquier otro compañero de clase? Que se dicta la sentencia dentro del término legal, doctor. Es decir, no tiene más instancias, a no ser que sea el amparo. Uh-huh. Sí. Eso sería, doctor. Está muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra participación más? Es interesante lo que dijo su compañera, pero ¿alguien más desearía explicar algo? Bueno, la respuesta está en que evidentemente en el común, en el contencioso administrativo común, tal cual dijo su compañera, hay réplica y dúplica y luego sentencia. Pero lo que no hay es un debido proceso, eso está en observación.
Porque en este trámite no existe apertura de término probatorio alguno. Como tal, no existe proposición de pruebas. ¿Se dan cuenta? No existe proposición de pruebas. Usted no puede ofrecer pruebas. No puede, digamos, de manera formal ofrecer sus pruebas. No puede oponer excepciones. Ustedes saben que las excepciones son básicas en cualquier proceso. ¿No es cierto? Usted no puede oponer las excepciones. Luego, tampoco incidentes. Luego, una vez que se pronuncia la sentencia, usted tampoco puede apelarla. Por eso que quienes hacen una observación al ordinario de puro derecho, al contencioso administrativo ordinario de puro derecho, lo observan porque este no se rige por las reglas del debido proceso. El debido proceso precisamente le permite a cualquier persona básicamente ejercitar su derecho a la defensa de manera plena, absoluta. Pero en este caso no. Y aquí les dije que surgió una controversia de dos posiciones, ¿no? Los que van a favor del contencioso administrativo como un ordinario de puro derecho y los que dicen que debería contener reglas que le den al administrado la oportunidad de defenderse y proponer prueba, apelar la sentencia, etc. ¿Cuál es el justificativo que esgrimen los que van a favor del ordinario de puro derecho? Básicamente es la siguiente, que ellos, se refiere a los administrados, tuvieron la oportunidad de esgrimir todos sus argumentos en sede administrativa, vale decir, en el momento que se dilucidó el procedimiento administrativo previo a la resolución administrativa definitiva que impugna. Lo que es evidente, ¿cierto? Porque cuando usted pide algo a la administración pública, digamos, una licencia de conducir, por ejemplo, pide, se desarrolla un encadenamiento ese de etapas, ¿no es cierto? Antes de que la administración pública le diga si usted tiene o no derecho a tener una autorización de tránsito para conducir su auto, ¿verdad? Tiene que acreditar ciertas condiciones hasta de salud, visuales, etc. Tiene que saber conducir el vehículo. Bien, hay una serie de trámites, de etapas, de actos administrativos previos. A eso se refiere los que van a favor del ordinario de puro derecho, porque dicen, esta persona ya tuvo la oportunidad en sede administrativa, en tránsito, digamos, de ofrecer todos sus descargos. Por consiguiente, aquí los hechos están absolutamente demostrados. Y lo único que entra en cuestionamiento es su derecho. Pero los hechos ya están muy claros. ¿Por qué? Porque la administración pública, sobre la base de las pruebas, de los descargos, las aclaraciones efectuadas en sede administrativa, ha permitido al administrado defenderse a plenitud y demostrar sus derechos, hacer valer sus derechos. Ese es el argumento por el cual dice en contencioso administrativo no podemos repetir lo mismo, sino hay que verificar y hacer control de legalidad de lo que ha dispuesto la administración pública. En este caso, por ejemplo, de rechazar su pretensión. ¿Comprendieron, no? El argumento de los que sostienen que el ordinario de puro derecho debe mantenerse en el contencioso administrativo.
¿Está claro o no? ¿Sí? Una explicación más, doctor. Una pregunta después de todo eso, doctor. ¿Cómo entonces, si me han rechazado el abrir un puesto, digamos, cómo vuelvo a pedir, hago reingresar la causa, doctor? Claro, es decir, lo que sucede es que usted pide algo cuando tiene las condiciones para pedirlo, ¿no es cierto? Pero muy probable es que, digamos, le rechazaron porque no cumplía en ese momento con algunas condiciones. Pero eso no quiere decir que constantemente usted esté en esa situación, ¿no es cierto? Le rechazaron. Si usted considera que su rechazo es justo, es correcto, tiene nuevamente que plantear su petición, ¿no es cierto? Pero en otro trámite, acompañando el anterior e indicando que sí ya cuenta con las condiciones necesarias. ¿Sí? Pero lo que estamos hablando aquí es si estamos de acuerdo con que el ordinario de puro derecho sí procede en materia contenciosa administrativa, porque la administración pública llevó a cabo un procedimiento que le permitió al administrado defenderse y exponer sus argumentos completamente. ¿Estarían de acuerdo con esa tesis? ¿O la comprendieron por lo menos? ¿Sí? ¿La comprendieron? Sí, doctor. ¿Qué pueden decir? ¿La entendieron bien o no? A mí lo que me importa es que ustedes conozcan por qué razón hay personas que defienden el contencioso administrativo desde la perspectiva de un ordinario de puro derecho. ¿Sí comprendieron eso? ¿Está comprendido? No, doctor. Está Si bien. pudiera volver a explicar, por favor. A ver, vamos a tratar de hacer un gráfico. Mejor borraremos esto. Les voy a hacer un gráfico sobre lo que exponen quienes están a favor del ordinario de puro derecho. ¿Está bien? Bueno. Dice el ordinario de puro derecho, que sería válido. ¿Por qué? Porque en sede administrativa, el administrado, es decir, cualquiera de nosotros, tuvo la oportunidad de defenderse y de exponer sus argumentos en un procedimiento administrativo conducido por la administración pública, lo que es cierto. ¿Quién condujo esto? La administración pública. Por medio de una serie de actos administrativos que concluyeron finalmente en una resolución administrativa definitiva que finalmente aceptó la petición del administrado, digamos, respecto a su pretensión de gozar de un puesto de un negocio, digamos, ¿no? O usted estaba pidiendo su, digamos, su permiso de funcionamiento de su negocio, etc. O denegó.
Pero lo cierto es que dentro de este procedimiento sí hubo debido proceso, y se le permitió su derecho a la defensa del administrado. ¿Entendieron? Por eso es que ellos dicen, en realidad, no podemos repetir lo mismo, no podemos hacer nuevo término de prueba, no tenemos por qué permitir que se opongan excepciones, apelaciones, ni cosas por el estilo, porque en realidad lo único que cabe es hacer un control de legalidad acerca de las decisiones asumidas y si este procedimiento administrativo le permitió al administrado, ¿no?, ejercitar a plenitud su derecho a la defensa. ¿Comprendieron, chicos? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ahora sí, bueno, me alegra mucho, de verdad. Prefiero explicarse a veces así, de manera muy lenta, tal vez muy gráfica, porque esto tienen que entenderlo. Es básico, es esencial. Ahora, ustedes han comprendido esto. ¿Qué creen que suponen los que están en contra del ordinario de puro derecho en materia contencioso administrativa? ¿Cómo argumentan su estrategia para refutar estos argumentos, esta motivación? ¿Cuál sería el argumento que ellos escribirían? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se está vulnerando el derecho al debido proceso, doctor? Exacto. Y a la bien. debida defensa también. Exacto. ¿Bajo qué principio? ¿O qué principios? Hasta dos. El ordinario de puro derecho, como dijo su compañera con mucho acierto, vulneraría el debido proceso y también, consiguientemente, el derecho a la defensa de los administrados. Es cierto eso. ¿Por qué? Bueno, yo nunca fui muy buen dibujante, la verdad. Espero me disculpen por los gráficos que hago, pero espero se entiendan un poquito. ¿Por qué creo? ¿Por qué y con qué argumento? ¿No? Porque, doctor, ¿cómo puede haber una resolución sin valorar pruebas? Pienso yo. Ya, perfecto. Perfecto, está. Principio de legalidad, doctor. Ya. Bueno, no cabe duda que lo que tiene que hacer el contencioso administrativo es efectuar, como señalaron ustedes, con muchos ciertos, un control de legalidad de qué, de los actos administrativos, la resolución administrativa definitiva pronunciada por la administración pública. Ese es control de legalidad bajo el principio de legalidad precisamente, por el cual, y esto siempre guárdenlo en su memoria, por favor, el único órgano del Estado capaz de efectuar control de legalidad a las administraciones públicas es el órgano judicial, no hay otro, porque es el único que guarda la debida imparcialidad, porque quien lleve control de legalidad utilizando otra administración pública no podría hacerlo porque esa otra administración pública no estará en el órgano judicial, sino en el Ejecutivo. Y al Ejecutivo lo que le interesa muchas veces
es simplemente recaudar dinero para prestar los servicios públicos, ¿no es cierto? Está en otra línea. El órgano ejecutivo, como ustedes saben, es el que presta básicamente los servicios públicos a los ciudadanos, a todos nosotros. ¿Y cómo presta o con qué los prestan, si ustedes así prefieren decirlo, señalarlo? Es a través del cobro de ciertos aranceles, de ciertos impuestos, de ciertas tasas, de ciertas contribuciones. Entonces, tiene un interés creado de que mientras más recaudemos como Estado, mejor vamos a prestar los servicios públicos. Ese es el objetivo del órgano ejecutivo, básicamente, ¿no es cierto? En cambio, del judicial, no. El judicial, como su mismo nombre lo indica, debe ser que se haga justicia. Más allá de que eventualmente el Estado pudiese perder dinero, pero lo que es correcto, no por recaudar más dinero, o digamos, se puede ser injusto, ¿no? Exigiendo que un contribuyente pague más impuestos, un administrado vuelva a pagar lo que ya pagó, etc. ¿Verdad? Entonces entendieron la diferencia. Ahora, ¿cuál será el principio? ¿Cuál será el principio que le permite a los que no están de acuerdo con el ordinario de puro derecho replantear la postura y decir, evidentemente hay vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa? Dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales. ¿Cuáles creen? A ver, busquen el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Y señálenme cuáles. Jurisdicción ordinaria, doctor. No. ¿Bajo qué principio fundamentalmente se sustenta la tesis de vulneración al debido? Legalidad, publicidad, transparencia. Otro. Legalidad, doctor. Bueno, eso ya lo dijimos, pero quiero que me encuentren el verdadero fundamento. La transparencia, doctor, tal vez. Otro. eficacia. ¿Qué artículo dijo, doctor? El debido proceso, doctor. Igualdad de las partes. Evidentemente. Legalidad. A ver, busquen con calmita. Todos están bien, tienen su fundamento. El doctor. ¿Mm? Principio de impugnación en los procesos judiciales, doctor. Ese es uno, evidentemente. Es importante el principio de impugnación que forma parte del derecho a la defensa, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos el derecho a impugnar una resolución que la consideramos injusta. Pero aquí, si ustedes ven el artículo 180 en su parágrafo primero, dice: gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez y verdad material. ¿Sí? Eso subrayan, ¿no? Si no hubiera este principio, no sería muy sustentable la impugnación al ordinario de puro derecho. ¿Por qué? Porque gracias al principio de verdad material, los jueces están obligados, y cuando digo los jueces, también los incorporo a quienes administran justicia administrativa, es decir, en sede administrativa. Averiguar la verdad más allá de las circunstancias formales del caso.
Porque solamente averiguando la verdad de lo sucedido, ustedes y los jueces, cualquier persona puede tomar decisiones. ¿Sí o no? Si usted desconoce la verdad de lo que ha sucedido, ¿cómo puede tomar decisiones? Estaría prácticamente tomando decisiones a ciegas y consiguientemente estaría siendo injusta, ¿verdad? Entonces, el juez tiene que acercarse lo más posible al conocimiento de la verdad de los hechos suscitados, para luego aplicar el derecho y tomar una determinación. Pero si los desconoce, está en la obligación de exigir y participar incluso de oficio en la búsqueda de esa verdad material. Por consiguiente, la verdad material es aquella prueba fundamental, esencial, que de manera inequívoca le va a permitir al juez o a la autoridad administrativa tomar una decisión. ¿Me entendieron? Entonces, el juez tiene que apartarse muchas veces de las circunstancias formales del asunto. Les voy a poner un caso. Se les confiere, digamos, un término de prueba de 10 días, supongamos, en el procedimiento administrativo. Y al 11º día, fuera de plazo, digamos que el administrado acompaña una prueba fundamental, esencial, básica, que le hace comprender recién al juez y a la autoridad administrativa, si ustedes quieren, la verdad de lo acontecido, la verdad de lo ocurrido. ¿Qué tiene que hacer ese juez? Decir, no, la ha presentado fuera de plazo, no la voy a considerar. El término de prueba precluyó. Yo ya no tengo por qué conocer esa prueba. Sería el típico caso de un juez ciego que no quiere ver la realidad. ¿No es cierto? Pero si el juez busca la verdad material, dirá, señores, puede que la haya presentado fuera de plazo, pero esta es una prueba esencial. Y yo, bajo el principio de verdad material, tengo la obligación, el deber de averiguar lo acontecido. Y la voy a tomar en cuenta. ¿Sí? O, sin necesidad de que las partes, porque el antiguo juez, era el que decía, miren, señores, yo tomo las decisiones sobre las pruebas que ustedes ofrezcan. Yo no me voy a mover de mi trono de juez y ustedes ofrézcanme las pruebas que yo veré cuáles son las importantes y cuáles son las desechables. Yo voy a cumplir mi deber de dictar sentencias sobre la base de las pruebas que ustedes me ofrezcan. ¿Sí? Eso cambia. Ahora el juez tiene que incluso actuar de oficio buscando la verdad de lo ocurrido. Más allá de lo que las partes digan o pidan. Les puse un ejemplo, creo yo, ¿no? Cuando tuve una audiencia de amparo constitucional y la persona se quejaba, el accionante, de que le impedían en su negocio que tenía al fondo de un callejón en la avenida Roma, me acuerdo bien, y le impedían prestar su servicio de almuerzos porque la señora tenía un pequeño restaurante y el dueño del edificio le había cerrado prácticamente el paso con bicicletas que les ponía ahí y la gente no podía entrar porque ese pasillo estaba totalmente lleno, pese a ser un pasillo de paso, por supuesto, ¿no? Que era para el tránsito de las personas. Cuando se le preguntó a la persona si esto era cierto, él lo negó. Pero como yo consideré que era una prueba esencial y básica, entonces de inmediato... Doctor, disculpe, se le escucha un entrecortado. Ya. Se le escucha bien, doctor. Sí, lo que pasa es que hay algunos estudiantes que deben tener algún problema en el aparato que manejan. Bueno, voy a acercarme más a la pantalla para que me escuchen, ¿no? Les comentaba que en aquella ocasión, en ese amparo constitucional,
quien demandaba adujo que no podían vender los productos, sus almuerzos, sus comidas, en un pequeño restaurante que tenía al fondo de un pasillo, porque el dueño de casa, el dueño del edificio, en ese pasillo había colocado un montón de motos y bicicletas. Y la gente, como tal, no entraba, no pensaba que eso estaba cerrado. Cuando se le preguntó al señor si era cierto eso, al accionado, él negó, dijo no es verdad. Pero como yo consideré que esa era una prueba fundamental, sin darle tiempo a ninguna reacción, ordené que nos trasladáramos de inmediato a ese lugar. Y nos fuimos. Evidentemente, cuando llegamos habían estado tratando de sacar las bicicletas, las motos, etcétera, ¿no? Pero, por suerte, se encontró con la evidencia. Entonces, es así como se pudo demostrar que evidentemente había una clara vulneración de derechos fundamentales de esta persona, que le impedían precisamente sobrevivir, digamos, del negocio que tenía en ese local. Como tal, ganó el juicio. Entonces, esa es la verdad material, ¿no? Uno no tiene que esperar que las partes precisamente produzcan u ofrezcan pruebas. El juez tiene que darse cuenta que es lo fundamental, averiguar en este caso y actuar en consecuencia. ¿Me entendieron? ¿Sí? Doctor. Clarito, doctor. Sí, doctor. Bueno, es lo que yo quería para que ustedes, en consecuencia, bajo el principio de verdad material, ¿qué podríamos aducir? Que pueden existir, y esa sería la conclusión que le damos a este pequeño debate que hemos armado sobre el supuesto argumento que justificaría la existencia del ordinario de puro derecho, es que sencillamente, bajo el principio de verdad material, aún agotado el procedimiento administrativo y aún en el marco del control de legalidad, debemos pensar que pueden existir pruebas, que pueden existir justificaciones plenamente válidas por parte del administrado, que las puede hacer valer en el contencioso administrativo y que no es posible hacerlo porque se le cierran todas las puertas. No hay término de prueba, no le permiten oponer una excepción, no le pueden ni siquiera, no le permiten apelar, ¿cierto? Entonces creo que esos son argumentos más que suficientes para desbaratar el contencioso administrativo como un ordinario de puro derecho, y decir que tendríamos que tener un proceso contencioso administrativo que resguarde el debido proceso, que le permita al administrado ejercitar a plenitud su derecho a la defensa, planteando en los incidentes que desee, ¿no es cierto?, oponiendo las excepciones que considere pertinentes, apelando la sentencia, porque de lo contrario, sus derechos podrían ser seriamente vulnerados. Y eso está comprobado, porque en la mayoría de los países, el contencioso administrativo tiene esas garantías, tiene esas características, contiene todo lo que estamos señalando aquí. Incluso los procedimientos especializados, como el tributario, el aduanero, el coactivo fiscal, ¿no es cierto?, tienen un proceso especializado donde pueden ellos oponer excepciones, ofrecer sus pruebas, sus descargos, efectuar las aclaraciones que vean convenientes y apelar la sentencia, incluso llegar hasta casación y nulidad. Bueno,
Evidentemente se demorará mucho, es probable, pero lo importante aquí es ser justo más allá de la rapidez. Una justicia evidentemente se dice, no sé cuál será el punto de vista de usted, una justicia que tarda no es justicia, dice. ¿Sí? Eso se dice. Pero una justicia que se acelera mucho, tampoco lo es. Tampoco lo es. ¿No? Una justicia ciega que actúa mecánicamente no es justicia. Entonces, hay que encontrar el punto medio que permita a las partes defenderse, oponer excepciones, apelar sentencia. Yo no digo que pudiese existir la casación y nulidad, porque ciertamente eso está perjudicando mucho a la justicia boliviana, porque la Suprema, el Sucre, se ha convertido en una especie de cuello de botella, ¿no? Donde todos los juicios se estrangulan ahí. Porque todos sabemos que si no fuera por la cantidad enorme de gente que se los hace los supremos, ellos tuviésemos una justicia estancada, ¿no? Bueno, ¿entendieron, no? Sí, doctor. Bueno, entonces, a menos que exista alguna otra preocupación, les agradezco cuando me dicen que no se escucha. Como verán, no es una culpa ni de ustedes ni mía, hacemos todo lo posible y siempre me deben aclarar que se escucha, no se escucha, todo lo que ustedes tengan en observación, porque al final el sentido de la clase es que ustedes comprendan lo que se les trata de explicar, porque si yo avanzaría, ¿no? No les permitiría a ustedes el derecho de defenderse indicando, no entendí esto, aquello. No serían estudiantes, los estudiantes tienen derecho a preguntar. Está bien. Muchas gracias por su presencia en clase y les quedo infinitamente agradecido. ¿Sí? Disculpe, no sé si solamente es mi señal. No, yo no lograba escucharlo muy bien. En algunas ocasiones sí, doctor, y en las otras no, se entrecortaba demasiado. Creo que el internet en general está malísimo. ¿No será, doctor, Parece, ¿no? que se podría dar la clase, doctor? Tal vez. Bueno, vamos a ver la próxima clase si podemos repasar un poquito esto de manera muy breve. Juan, ¿está bien? Ustedes Por favor, doctor. y nosotros trataremos de ver si tenemos algún problema técnico, cada uno de ustedes y yo también, por supuesto, mejorarlo. Y bueno, nada más, ¿no? Pero ¿se cree que podría haber, digamos, una posibilidad de que se podría grabar tal vez la clase, doctor? Es que muchos nos perdemos de sus explicaciones a veces, doctor, las cuales